Antes que haga uso de la palabra de Rabino Skorka, voy a enmendar un error, porque yo, por la emoción de tenerlo aquí con nosotros, Rabino Skorka, no lo presenté. Ni falta que hace, si han visto televisión, si han escuchado radio, si han leído los diarios, saben quién es el Rabino Skorka. Abraham Skorka es uno de los máximos referentes de la colectividad judía y también uno de los pensadores más prominentes del judaísmo en Latinoamérica. Desde 1996 es rector del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Mayer. Hoy, por una errata de nuestro diario La Gaceta, lo han hecho ex-rector, ya lo han sacado del rector. No se viene a Tucumán y uno queda indemne. Rabino de la comunidad de Bnei Tikvah, Skorka es doctor en Ciencias Químicas, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, profesor honorario de Derecho Hebreo en la Universidad de El Salvador, invitado de Talmud en la Jewish Theological Seminary de New York. Su labor intelectual no solo se circunscribe a la participación en seminarios y conferencias en foros de pensamiento de diferentes lugares del mundo, también colabora en forma permanente con el diario La Nación. Además, ha publicado artículos en Machshavot, ediciones del Seminario Rabínico Latinoamericano, y en cuadernos de teología del Instituto Universitario ICEDET. Es autor de Miles de años por semana, edición de la Asamblea Rabínica Latinoamericana, de Introducción al Derecho Hebreo, Eudeva. Abraham Skorka está casado y tiene 2 hijos, algo que no figura aquí, pero algo de que también nos tenemos que honrar por la presencia del Rabino Skorka es el título de doctor honoris causa que le confirió la Universidad Católica Argentina, que bueno, él nos viene contando y puede contar aquí también el significado que tiene eso para el diálogo judeo-cristiano. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos ustedes. Primero y antes que nada, felicitar a... Esta es tu noche, Yoel, entonces Yoel Ben-Arié, felicitaciones por el libro, pero también hacer extensivas las felicitaciones al padre por el libro que también he visto y que me ha honrado hoy regalándomelo. Lo grande de esta noche, lo más importante de este momento es el que estemos los 3 sentados, que estemos dialogando. Hubo muros entre judíos y cristianos, y católicos y cristianos, muros muy duros, muros por los cuales ambas partes, y en el siglo XX especialmente por parte nuestra, hemos sufrido dramas que, como explicita de una manera muy especial el hoy Papa Francisco, fueron únicos en la historia de la ignominia humana, porque así él define la Shoah, como un crimen único. Hasta yo tendría pudor en expresarme de esta manera, pero al no ser el judío, interpretó de una manera profundísima a través de su empatía con sus hermanos judíos y a través de sus grandes conocimientos de teología, el sentido profundo de la Shoah. Y lo importante es que estemos sentados y que el uno escuche al otro. Hace muchos años, cuando empecé a oficiar como rabino, aprendí algunas cosas acerca del diálogo interreligioso de un cura, porque yo comencé mi rabinato en la comunidad de Lamrotacol y allí había un rabino que ya estaba enfermo, se llamaba Hirsch, que su recuerdo sea para bendición, y era muy amigo del padre Poli, que estaba en Vicente López, vecinos, y tenían toda una tradición de que el uno predicaba en ciertas ocasiones para la comunidad del otro. El padre para los judíos venía al templo en un Kabbalat Shabbat y daba un mensaje, y después
cuando comencé a oficiar como rabino en Amrotacol, entonces me invitaban para charlar acerca de algún tema específico. Y escuché, creo que fue la primera vez que vino el padre Poli al Amrotacol, hablando un idioma simple, sencillo, directo. Y había judíos y también estaban invitados en ese momento de rezo, estaban presentes también no judíos. Y él dijo, la base para conformar el odio es plantar ignorancia del uno para con respecto al otro. Se odia aquello que se ignora, se puede llegar a satanizar al otro. La Edad Media incluso hubo lugares donde se hablaba acerca de que el judío es el hijo del diablo, y etcétera, 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 y hasta su anatomía es distinta a la anatomía humana, porque los judíos estaban en guetos, porque se crearon muros de separación infranqueables, porque, en una palabra, el odio se genera cuando no estás enfrente del otro, al lado del otro, y viendo que el otro tiene los mismos problemas que vos. Ustedes saben que durante 19 años había una muralla que separaba Jerusalén. Estaba la Jerusalén del este, la del oeste, la Jerusalén judía y la Jerusalén que estaba en manos de entonces el gobierno jordano. Y hay una poesía muy linda que escribió un poeta, se llama Yehuda Amihai, que se llama Jerusalén, si la memoria no me traiciona. ¿Y qué es lo que dice? Que más allá de la muralla, él lo que ve es, entiéndanlo con todo el significado, la toalla, una toalla colgada, y ve un barrilete, ¿sí? Un barrilete en el aire. No puede ver el hombre, sabe, no puede ver al chico, sabe que hay un barrilete, pero la muralla los separa. Ustedes saben que cuando se derrumbó esa muralla, después de la guerra de los 6 días, hubo judíos que fueron a Jerusalén vieja a ver a sus viejos vecinos y se abrazaban. Y algunos de esos vecinos árabes de la vieja ciudad, cuando en la guerra del 48 después se destruyeron, el barrio judío fue destruido, hubo gente de gran fe islámica que guardó los Sifrei Torah, los rollos de la Torah, y se las entregaron a judíos, no permitiendo que la palabra de Dios, porque también es base en el Islam, la Biblia hebraica, sea profanada. Pese a todas las murallas que se fueron creando, el primer desafío que nosotros tenemos en este momento es tirar abajo las murallas, sentarse con mucho respeto, con mucha humildad. Esto es lo que predica mi querido amigo, y con mucha humildad lo digo, pero me sale del alma por tantos gestos de amor que él tuvo para conmigo, el Papa Francisco. Sencillez, hubo un momento, y esto es cuando hablé con él por teléfono, que le dije, discúlpeme, pero siento que tengo que contar, dejar de lado el pudor y dejar de lado la humildad en muchos aspectos, la necesidad de contar cómo nosotros hablábamos. Y había momentos que yo le decía, bueno, pero usted es el arzobispo, y él me decía literalmente, usted está igual como yo, usted es el rector del seminario rabínico, estamos los dos en el mismo plano. Eran conversaciones telefónicas. Las revelo por una sola cosa, para que se sepa quién es el sumo pontífice, la figura central dentro de la Iglesia católica. A través de su pensamiento yo interpreto
hacia dónde los nuevos aires, y lo digo así, los nuevos aires de la Iglesia Católica van a ir dirigiéndose. Hay una palabra clave que alguien me la hizo recordar antes en una reunión que tuvimos, un pequeño encuentro para tomar un café, de una homilía que dijo entonces Cardenal Bergoglio, que utilizó el verbo caminar. Siempre en las charlas televisivas o al hacer el libro, uno de los leitmotivs en su discurso, en su plática conmigo era: hay que caminar. Y uno de los versículos que yo decía que es el versículo que más le gustaba a Buber de la Biblia es cuando Dios le dice a Abraham: Hitalech lefanai veheyetamim, camina delante de mí y sé íntegro. Y un versículo que compartimos constantemente es aquel de Miqueas, donde Miqueas dice, y esto es básico para tratar de entender el diálogo interreligioso, donde Miqueas dice: ustedes se preguntan, pueblo de Israel, cómo han de rezarme a mí, cómo han de honrarme, y se preguntan: ¿acaso debo dar sacrificios grandes? ¿Acaso hasta debo sacrificar a mi hijo para mostrar mi amor a Dios? Y el profeta responde diciendo: lo único que Dios quiere de ustedes es Asot Mishpat, hacer justicia, Ahavat Hesed, amar la piedad, Veatznea Lejetim Elokeja, y camina con sencillez junto a Dios. Camina con sencillez junto a Dios. ¿Qué significa caminar? Caminar significa hallarse en un proceso dinámico. Hubo el momento que festejamos en la UCA, cuando se me entregó ese doctorado honoris causa, que me lo entregó el mismo entonces Cardenal Bergoglio, con un abrazo muy muy fuerte. Entonces el discurso teológico lo dio el padre que predica delante del Papa, ni más ni menos. ¿Sí? Hay momentos en la liturgia, canta la mesa, hay momentos en la liturgia, creo que ahora para Pascua especialmente, hay momentos que el Papa está sentado, el padre canta la mesa, da una homilía. Y fue un discurso muy elaborado, para muchos no simple, pero la esencia, la tesis del discurso es que el Concilio Vaticano II, de donde salió Nostra Aetate es el documento donde habla las nuevas relaciones que debe haber con el pueblo de Israel. Se acabó, ahora estoy repitiendo a Bergoglio, se acabó, no hay más pueblo deicida, no se puede decir esa palabra. Lo digo con fidelidad total de mi conocimiento de quien hoy es Papa, porque ya lo dijo, estuvimos en un acto con Alberto, cuando presentamos en la Universidad de Belgrano los CDs que publicó la Santa María, creo la editorial Santa María, de algunos de nuestros programas televisivos, que aparecía por el canal del Arzobispado. Allí como burlándose, habló acerca de qué significa esto, con sorna, ¿no? ¿Qué significa esto? No existe más esto de pueblo deicida. No existe más. Ahí el documento Nostra Aetate habla a judíos de su tiempo, y no ni siquiera entonces todo el pueblo judío, etcétera, etcétera. Pero hablarle hoy, decirle hoy a un judío: vos mataste a Dios, eso no existe más. Y explicitarlo y gritarlo a los cuatro vientos. Estos libros son esfuerzos, no son fáciles, por lo menos el libro, me imagino que el libro del Padre tampoco es fácil, porque
es de una lectura donde se citan, hay que ser ducho en la literatura, en la patrística, en la Biblia, ni que hablar, en pasajes talmúdicos. La idea es la tesis novedosa, profunda de nuestro querido Yoel, es tratar de conformar una nueva teología. Lo que muchos, como Pawlikowski, están hablando es, bueno, ¿cómo podemos tomar lo que Cantalamessa decía, el pasado? Tomar las palabras de los evangelios, de los continuadores en Hechos de los Apóstoles, de las cartas de Saulo de Tarso, de la literatura patrística, la tradición que recién, toda la tradición cristiana y la tradición judía, entre las cuales hubo contactos, y contactos muy profundos en el pasado. Lo que pasa es que coyunturas, cuestiones entre comillas mundanas, cuestiones políticas, cuestiones de circunstancias, yo diría cuestiones que a la postre nos alejaron de Dios, impidieron que realmente ese diálogo fructificase de una manera mucho más profunda. Y vuelvo a lo que nos gusta con el hoy Papa Francisco, el versículo de caminar. Caminar es para judíos y católicos tomar, así lo entiendo humildemente yo, tomar la experiencia y el testimonio de la experiencia religiosa y el testimonio de la revelación de Dios al hombre, el diálogo de Dios al hombre, y seguir escribiendo una historia mirando esos testimonios, pero los que tenemos que seguir escribiendo la historia somos nosotros. Por eso nos tenemos que empezar a aventurar en todo esto. La pregunta es, ahora que estamos hablando de aires nuevos, ¿vamos a ser capaces de empezar a poner los cimientos, como lo empezó a hacer Juan 23 hace 50 años, de un mundo nuevo, donde no haya más bombas, donde no haya más atentados, donde no haya más prejuicios, donde se santifique la vida de cada individuo, donde cumplamos con la esencia que nos une y que va más allá de cualquier... Este es un segundo paso, pero el primer paso es, en cada hombre yo tengo que ver la figura de Dios, nos hizo a imagen y semejanza. Esto es lo quemante. Cuando yo pienso a nivel teológico hoy, lo que más me preocupa es cómo se pudo llegar a la Shoah. Y cuando hablo de la Shoah, hablo de la bancarrota espiritual de Europa. La Europa cristiana y la Europa que también tuvo mucho de los judíos. La Europa que quiso construir una democracia, libertad, a partir de la Revolución Francesa y todo lo que eso significó, emergiendo de vuelta o elevando de vuelta el concepto de democracia. Religión tiene que ser vida, pero vida, el intelecto por un lado, pero esto no es matemáticas, esto es existencia. Esto no es solamente la cuestión exegética. Junto a la exégesis hay que saber que esto es como si fuese una vacuna, con lo cual vive o no vive a aquel que se le aplica esa vacuna o a aquel que se le prefiere esa concepción de vida. Yo me imagino, o sea, lo que yo sentí, mi interpretación, que sintió mi corazón, más para arriba me voy, más grande tiene que ser mi humildad.
ni siquiera quiso decir nada, ni siquiera padre. No sé si teológicamente es correcto, perdón, estructuralmente, tradicionalmente, pero igual se lo llama el Santo Padre. Podría haber dicho, como siempre, abre el Padre Bergoglio, ni siquiera sabía que atendía yo. Pero entonces la preocupación constante de honrar la vida. Nosotros en nuestra liturgia tenemos un momento muy especial que es Rosh Hashanah y Yom Kippur, Año Nuevo y el Día del Perdón. ¿Cuál es la esencia de todo? Ahí la esencia, si alguien quiere ver una teología judía, a través de esos rezos. Algo que repetimos constantemente. Zochrenu lachaim, recuérdanos para la vida. Melech hafetz bachaim, Rey que quieres la vida, e inscríbenos en el libro de la vida. Vekotvenu besefer hachaim. La búsqueda de Dios, porque a Dios hay que buscarlo. Cada día hay que... Dios no es algo, digamos, petrificado. Dios tampoco es una máquina. No sé si me estoy pasando demasiado el tiempo. Dios tampoco, pero déjeme este pensamiento, pido una licencia. Dios tampoco es una máquina. Y dice, esto es así, se acabó la historia y no hay vueltas. Hay un famoso artículo de Buber, el famoso pensador, sí, en el siglo XX, que analiza el capítulo 26 de Jeremías. Allí se nos habla acerca de un profeta, que el mismo Talmud acepta que era un profeta falso, pero porque era muy nacionalista, ¿sí? Él quería la libertad de Judá, y se llamaba Hananiah ben Azur. Entonces Dios le dice a Jeremías, consíguete un cayado es lo que se pone sobre el buey, ¿sí? Ol en hebreo es yugo, lo que se pone sobre el buey para arar, ¿sí? Para atarlo al arado, para ir dirigiéndolo, mientras, en una palabra, es un símbolo de sumisión, y en este caso, exactamente, de sumisión o de esclavitud, pero de sumisión. Y le dice Dios a Jeremías, colócate un yugo y ve a la plaza pública, ¿sí? Que es donde se reunía el pueblo y donde los profetas daban su mensaje, y di así que el pueblo de Yehudá y el rey deben saber que hay que seguir llevando el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, no debemos hacer una revuelta en contra de él. Bueno, la cuestión es que aparece Hananiah ben Azur, le quita el yugo, lo parte y dice, así partirá Dios nuestro yugo, nuestra sumisión, nuestra esclavitud, nuestra servidumbre para con respecto a Nabucodonosor y a Babilonia. Lo que uno espera es que el pobre Jeremías, un ser tan sufriente, reaccione inmediatamente y le diga, yo hablé con Dios, a mí Dios me dijo esto, que tú eres un profeta falso, tú no sabes lo que dice, estás engañando a todos. Jeremías no dice eso. Jeremías dice algo que la primera vez que estudié este capítulo, a mí no me gustó tanto. ¿Cómo el hombre que está con Dios, que lo manda con Dios, que está en la intimidad de Dios, de repente con fuerza no responde, yo estuve? Signo de humildad. Pero Buber muestra algo interesante. Jeremías dice, amén, que sea lo que tú dices. Si con el tiempo las palabras que van a transformarse en una realidad, serán las palabras de aquel que dijo la verdad. Él vuelve a su casa, Jeremías, ¿sí? O sea, lo que Jeremías dice, si la cosa es como yo digo, entonces será la realidad del mañana. Si es como tú dices, será la realidad. Tú tendrás razón. Pero ¿cómo si él habló con Dios? Y sabemos que él es un profeta verdadero. Entonces Jeremías vuelve a su hogar.
a su lugar, habla con Dios y Dios le dice: lo que te dije es así, y puedes decir que este profeta va a morir, de aquí a un tiempo este profeta va a morir, porque yo a él no lo encomendé para que diga este mensaje. Buber lo que interpreta acá y que me parece maravilloso es que dice: Dios no es estático, Dios es dinámico, reacciona en base a lo que nosotros hagamos, pero nosotros tenemos que dar una respuesta en nuestra vida. Tenemos que sentarnos juntos, todo lo que hacemos debe ser una manifestación de justicia, rectitud, misericordia, sentarse con el otro, así se empieza, tratar de entender al otro. El diálogo tiene mucho que ver con las sutilezas teológicas, pero paralelamente, y antes de la sutileza, porque este es el último paso, un fuerte compromiso para caminar juntos en la vida, para que no haya más disputas como hubo en el pasado, sino reales diálogos. Todo el mundo hoy me pregunta: bueno, cuéntame cosas, que cuente intimidades de nuestra amistad. Y constantemente cierro los ojos y me vienen palabras, expresiones, y muchas veces él me dijo así: créamelo, yo a usted lo siento como a mi hermano. Usted es mi hermano. Yo lo siento así, estoy junto a usted. Usted es mi hermano. Y aprendí algo de Bergoglio. Lo que dice es lo que siente, o por lo menos en nuestra relación, cada uno tiene que, hablemos con humildad, en nuestra relación, supongo que en todos los ámbitos, estoy convencido, es así, pero que puedo dar testimonio, cada uno con humildad y con precisión, de nuestra amistad. Aparte, no estaba haciendo propaganda para el diálogo interreligioso, me lo decía por teléfono porque le salía del alma en ese momento, era una charla íntima. O sea, siempre hay suspicacias: bueno, lo dijo, quedar bien, qué sé yo, qué sé cuánto. No, estábamos hablando él y yo por teléfono, estábamos hablando en intimidad. Y el énfasis: créame, usted es mi hermano. Gracias. Bueno, llegamos a la última parte de este acto y están ahí ofreciendo hojitas y lapiceras para los que quieran hacer alguna pregunta, para que hagan llegar a la mesa. Así que con humildad y audacia escriban algo. A ver si podemos continuar el diálogo. Yo, por favor, si me puede acercar el próximo acto una pregunta, quiero dar testimonio de... La tiene, señora. Creo que tengo la obligación de contar algo referente a nuestro Santo Padre, que hace a lo que justamente se habló en esta mesa. A poco tiempo de morir Monseñor Guarrachino y asumir él como arzobispo de Buenos Aires, en el diario La Nación salió un artículo muy bueno sobre una actitud que tuvo Monseñor Bergoglio de poner en la Catedral Metropolitana, hacia la mano izquierda, en el altar de Nuestra Señora de Luján, un cuadro que tiene, usted me está entendiendo, ¿no es cierto? Un cuadro que tiene reliquias recogidas y testimonios de los campos de concentración. Es un cuadro de doble vidrio que está puesto justamente, yo los invito a todos los que están acá, yo invité a mucha gente y cada vez que voy a Buenos Aires lo visito, hacia la mano izquierda en el altar central. Pero no solamente hizo eso,
sino que invitó, no recuerdo muy bien si a un gran rabino de Estados Unidos o de Canadá, invitó a rabinos de Buenos Aires, a gente de la colectividad judía a presenciar el acto de colocar ese cuadro a la ceremonia. Cuando entraron a la catedral, los invitó a ponerse la kipá. La ceremonia fue sumamente emotiva y el rabino que vino del norte, que no sé bien si era porque hace mucho, era apenas muerto Monseñor Covarruchino, dijo: esto es un acto sin precedentes en la historia, jamás los rabinos y el pueblo judío han sido invitados a la Catedral Metropolitana a presenciar un acto religioso y además a invitarlos a ponerse la kipá. Entonces él dijo: esto no es cosa mía, sino es una voluntad de Monseñor Covarruchino, que antes de morir, porque como buen padre suma y no resta. Así que ese es un acto que quizás muy poca gente sepa de nuestro Santo Padre y que sucedió apenas él asumió el arzobispado de Buenos Aires. Muchas gracias. Bien, acá hay unas cuantas preguntas. Esta primera es para Joel. ¿Por qué habla de una división en tres si son dos caminos? ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué habla de una división en tres si son dos caminos? No. Digo que hay dos caminos de redención, pero para tres partes del pueblo de Dios, porque el Nuevo Testamento siempre habla de judíos y gentiles. Y cuando Jesús dice que en la única misión que Él, hay varias, dice que viene a varias cuestiones, viene a salvar al mundo, por ejemplo, pero la única vez que Él dice que fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se está refiriendo no a los judíos, que son la casa de Judá, sino a las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel, que están dentro y que están dentro del cristianismo. En la mesa chica de diálogo, intervención que tenemos acá en Tucumán, tuvimos el año pasado, se planteó un problema. Es decir, yo lo tiré, yo cuando estaba, si Jesús viene para los judíos, Jesús es un gran fracaso. Los judíos no le dieron, no. Pero como yo creo que Jesús tuvo un gran éxito, es porque la casa de Israel está dentro del cristianismo, que está formado por las otras dos, por la parte que son miembros de la casa de Israel, que no se puede reconocer, y de gentiles, pues son tres partes: casa de Judá, casa de Israel y gentiles. Esa es la idea de las tres partes. Bien, acá hay una pregunta. Hay dos caminos, pero tres. Acá hay una pregunta Tres componentes. Tres componentes. Una pregunta querida dirigida al padre Specchiare. En Mateo Jesús afirma: yo no he venido a cambiar ni un punto ni una coma de la ley, de la Torá, sino a hacerla cumplir. ¿Cómo se explica esto desde el punto de vista de la Iglesia? A perfeccionarla, sobre todo. Es ciertamente que la ley tenía tres partes. Las partes, una parte moral, que era fundamentalmente la parte de los mandamientos, después una parte más litúrgica, prescripciones sobre los sacrificios, etcétera, rituales, y después tenía una parte más civil, que es lo que le daba al pueblo de Israel la identidad propia, para que no se confundiera con las naciones, que no adoptara costumbres de los pueblos paganos, es decir, para que tuviera su propia identidad como pueblo. Nuestro Señor viene a perfeccionar particularmente, hay algunas que, por ejemplo, las prescripciones rituales eran figura de, por ejemplo, los sacrificios, eran figura del sacrificio pascual. El cordero que se ofrecía era figura del verdadero cordero.
de Jesús. Al venir la realidad, cae estas prescripciones legales. Los sacrificios, en el sentido, tenían iban preparando para el verdadero sacrificio del Cordero que se entregó, que se inmoló en la cruz. Y así, digamos, las distintas partes, las prescripciones civiles, van también, si bien tienen muchas de ellas tienen valor y habría que releerlas, pero también caen en el sentido que son figura de la Iglesia, del pueblo que se va formando. Mientras que lo que perfecciona a nuestro Señor es particularmente las prescripciones morales, que es la otra parte, la primera, los mandamientos. Por eso dice ahí en San Mateo, en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, dice: se os dijo, no matarás, más yo os digo, ¿no? No matarás, más yo digo aquel que dice raca a su hermano, etcétera, ¿no? O se os dijo, no cometerás adulterio, más aquel que mira ya a una mujer. Es decir, Cristo viene a perfeccionar la ley en ese sentido, la Torá, los mandamientos, esta parte moral. Por eso es que, digamos, más que no se va a perder una coma ni una iota, en ese sentido no caduca nada, sino que ciertamente que lo perfecciona, lo lleva a una plenitud, es decir, inclusive lo lleva de la exterioridad a la interioridad, porque, por ejemplo, el no adulterar era un acto externo, pero Cristo lleva la religión al interior, es decir, aquel que miró ya con mala intención, o sea, al interior del hombre, aquel que miró con mala intención ya a una mujer, ya pecó en su corazón. Entonces, ahí hay un perfeccionamiento, más que un perfeccionamiento en cuanto a la ley. No sé si se entiende la pregunta. ¿Sí? Don Efraín Vax, 94, 95 años, por ahí anda. Considero muy valioso en paternidad. Después hay una pregunta para el rabino Skorka. Una pregunta para el rabino Skorka y para el padre David. A ver, ¿Qué pregunta? esta pregunta tiene un problema, que de interpretar bien la primera parte de la pregunta. Para la segunda tengo una respuesta total, lisa, llana, directa, porque el judaísmo no permite el matrimonio mixto. No es que no lo permite, no lo acepta. No. Ahora, con respecto a Jesús, es con respecto a la interpretación de esas palabras de Jesús, es que la Iglesia, a partir de seguimos con la fe de volver a Jerusalén. ¿Qué significa exactamente? Tampoco lo entiendo. Me remito a Maimónides: volver a Jerusalén, volverá a haber un tercer templo, de la cosa, ¿sí? Esto para complementar un poco la pregunta anterior, que no quede en el tintero. Y para dar para mí mi maestro realmente Maimónides, siempre me remito a él. Torah, él hizo un código de la ley judía en el siglo XII, que es base para todos. Y allí hay un párrafo donde dice: si la nuestra es la religión verdadera, vida del Mesías. No sé exactamente qué pasa en el Islam, pero hay algo con respecto al Mesías que nos está uniendo. Los dos esperamos. ¿Qué es ese tipo de Mesías? Enseguida respondo al matrimonio, no me vado. Estos ya de hace cientos de años también. Ese paralelo de Jesús es correcto. Usar la palabra hipóstasis, no quiero usarla porque no sé, es cuestión de materia teológica, que eso lo dejo en vuestras manos. Pero lo que leo es UPA. El primer capítulo de Ratzinger, Jesús de Nazaret, me pareció, después lo otro sí, matices, muy lindo, muy interesante, los dos temas, pero lo que me choqueó, como pasa así, como si fuese pero cuidado, ya hay antecedentes medievales al respecto. Ahora vamos a los matrimonios. Nosotros no aceptamos, no sé hacer un matrimonio mixto, por una cosa simple y sencilla. Judaísmo es diferencia entre nación, Estado, pueblo, todo eso es romano. Nosotros somos muy anteriores a los romanos. La noción bíblica es, como dice Ruth a Naomi. Bueno, dos cosas entonces, ya que dejó en manos de los teólogos.
el tema de la persona de Jesús. Sí, ahí no se daría en la concepción católica, no hay un sincretismo, una mezcla de dos naturalezas, sino son dos naturalezas ciertamente que se unen, una naturaleza divina, una naturaleza humana y en una persona. O sea, nosotros no somos una naturaleza, somos personas. Entonces el ser personal que asume estas naturalezas es la persona divina, la persona del Verbo de Dios, por lo tanto las acciones se atribuyen como siempre. Cuando yo por ejemplo tomo esto, soy un ser personal que me estoy haciendo responsable o que estoy haciendo una acción determinada, no la naturaleza. O sea, si bien obro porque tengo naturaleza humana, bueno, Jesús obraba según las dos naturalezas distintas. A veces dormía y en eso es naturaleza humana, pero también en cuanto realizaba milagros, eso es propio de la naturaleza divina. Pero se atribuyen a la persona y es la persona divina la que asume estas dos naturalezas, ¿no? Eso, digamos, una pequeña aclaración. Ahora, respecto a lo que preguntaban del matrimonio, la Iglesia lo permite, el matrimonio mixto. Aquí hay que hacer una distinción, hay un derecho primario y derecho secundario. Derecho primario es la unión entre o sea, aquellas reglas que de ningún modo pueden dejarse de cumplir para que el hombre siga, para que siga subsistiendo la naturaleza humana. Y es la unión entre el varón y la mujer. O sea, no puede ser de otro modo. Por eso, de allí que no puede existir una unión entre varón y varón porque sería imposible la subsistencia. Por eso la primera ley de derecho primario es que sea entre varón y mujer para que la naturaleza pueda complementarse y cumplir el mandato de Dios. Multiplicados, procreados y multiplicados, ¿no es cierto? Entonces, eso es derecho primario. Por lo tanto, es derecho secundario algunas otras cualidades. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaban la poligamia u otras cosas más, se permitían. Dios condescendió en ese sentido con esos aspectos, pero no con el derecho primario, eso no se puede suspender. Lo otro puede ser variable. En este caso sería de derecho secundario que fueran de distintas nacionalidades o de distintas personas. No se puede suspender el que sean varón y mujer. Por eso es que permite el casamiento entre un católico y una persona de otra religión, de otro credo. Ahora, coincido no obstante, si bien se permiten, pero coincido no obstante con lo que dice el rabino, que no es lo más conveniente quizá, ¿no? Porque en el aspecto más importante de una persona, que es el aspecto religioso, una familia se funda, fundamentalmente somos seres religiosos, el hombre es un ser religioso y hay temas que no se van a poder tratar nunca o van a pasar ahí a un segundo plano y no se podrán compartir. Entonces me parece, si bien se permite y está bien que sea así, como también la Iglesia condesciende en ese sentido con estas uniones mixtas, y lo hace porque, bueno, justamente es derecho primario que sea varón y mujer, pero bueno, me parece que lo ideal es que sean de una misma religión, porque justamente en el compartir el mismo credo, en el transmitirlo, los padres tienen que transmitir la fe a sus hijos. Entonces habría como ahí muchas veces los chicos van a crecer con una bipolaridad, por decirlo de algún modo. Entonces me parece que ese tema es muy central en una pareja. Quizá que muchas veces no se suceda que se dan estas uniones mixtas porque no se le da toda la importancia a lo que es el aspecto religioso. Y entonces, bueno, si bien el amor a veces es un poco ciego y se casan, pero no tienen en cuenta que después van a surgir este tipo de dificultades o de cosas que no van a poder compartir los momentos más importantes, más esenciales de la vida de una persona, que son el aspecto religioso, ¿no? Claro, justamente la Iglesia legisla al respecto, como estaba diciendo Las Corcas, de que la condición para aceptar a la parte no religiosa es que la educación de los hijos sean católicas. Es decir, no hay un nivel, así que, claro, una forma de protegerlo, como está diciendo cada.
Hay un par de preguntas. De todos modos, entre los mismos cónyuges, por más que la Iglesia proteja, digamos, la educación, pero entre los mismos cónyuges siempre van a haber cosas así que no se van a poder tocar o van a ser así temas medio, bueno, de refilón y eso es feo, porque no sea esa comunión total, no será una sola, dos cosas, sino una sola carne, ¿no? Los cuerpos son impenetrables, pero en el alma tienen que fundirse como dos velas se funden necesariamente, así, claro, como en una sola llama. Entonces, en un aspecto va a haber como algo que no está totalmente, no llega a su plenitud. En ese sentido yo estoy de acuerdo en que no es lo más conveniente. Hay un par de preguntas que tienen que ver con algo que mencionaba el rabino Skorka recién, el tema ese de nación, pueblo. Quiero preguntar si existe diferencia entre religión judía y Estado de Israel y si se acepta el uso de las armas para defender la tierra prometida. Esa es una pregunta. El Estado de Israel fue creado como una respuesta que dio el pueblo judío en un momento a querer seguir manteniendo su identidad judía, porque cuidado que muchos de los constructores del Estado de Israel se declaró independiente en 1948, pero todo el proceso comienza a partir de fines del siglo XIX. Y si bien en un principio eran judíos muy observantes que quisieron cambiar su perspectiva y su forma de vida y volver a la tierra de Israel, después eran judíos nada observantes que querían seguir manteniendo su identidad. Israel en aquel momento, la tierra de Israel estaba hasta el 17 en poder, era parte del Imperio Turco, después era parte del mandato británico sobre Palestina, y en una palabra, llegar a fusionarse con, hay que ver también, enfocar las cuestiones desde el punto de vista histórico, llegar a fusionarse con los pueblos donde ellos vivían, las naciones donde vivían, no era cosa fácil. En Polonia, en Rusia, el judío era un ciudadano de segunda. En Francia hubo un antisemitismo, por más que ya eran ciudadanos de primera, en cierta medida, el juicio a Dreyfus, que es el momento en el cual Teodoro Herzl, que era un periodista en ese juicio, sí, fines del siglo XIX, le hizo clic, fue el antisemitismo terrible. Leanla acerca, no puedo entrar en detalle, es una pregunta muy larga esta, una pregunta que requiere una respuesta muy larga. Mostró el antisemitismo terrible que había dentro de la sociedad francesa. Entonces muchos judíos dijeron, tenemos que irnos de Europa. Muchos empezaron a irse a Estados Unidos. Los que tenían un ideal muy especial se fueron a una Israel que estaba llena de pantanos y empezaron a desecar los pantanos y a vivir en colonias agrícolas, mostrando qué significa el ideal socialista. Pero la idea era crear una cultura judía en Israel, de tal modo crear una cultura judía que el idioma que se empezó a hablar todos los días era el hebreo. Cuando se habla de qué es sionismo, hay que ver qué es la ideología sionista. La ideología sionista es una cuestión cultural. Volvamos a nuestro lugar. Por supuesto, hay problemas con los palestinos, etcétera, 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 que con la ayuda de Dios ya se van a resolver. Tengo fe plena que allí va a estar la bendición de paz de Dios. Pero el Estado de Israel, y esto se lo digo a muchos israelíes que a veces quieren separar Estado, pueblo, nación. Digo, el Estado de Israel va a guardar realmente el propósito de su existencia mientras sea la cuna y el lugar
donde se pueda recrear. Este es uno de los grandes desafíos, es uno de los grandes desafíos para nosotros como judíos. Recrear, yo digo caminar todo el tiempo, tomar la tradición y recrear. Uno de los desafíos básicos nuestros también es tratar de darle el máximo dinamismo, de tomar toda la historia judía y recrearla. No podemos ser la repetición de algo, tenemos que ser nosotros mismos, y el lugar para la recreación del ser judío, sin lugar a dudas, más auténtico que hay, porque se habla hebreo, porque se da la vida por ser judío hasta ahora. Esperemos que esta situación se termine lo más rápido posible. Pero el chico que va a Israel va a defender el Estado de Israel, lamentablemente tuvimos guerras, y bueno, se le pidió su sangre por ser judío, de una manera constante. Acá cuando volaron la embajada de Israel a Amia, también se pidió nuestra sangre por ser judíos, pero allí es de una manera constante, y allí se habla hebreo, y allí se edita más libros en hebreo que en cualquier otro lado, y allí se enfrentan con esta problemática todos los días. ¿Qué significa ser judío? ¿Qué significa ser israelí? La respuesta tiene que ser un Estado siendo democrático, donde se respete a ultranza a todas las minorías. En la Knesset hay diputados, miembros de Knesset árabes, con un respeto total, un Estado totalmente democrático, no teocrático, democrático, pero con el desafío de que en esa democracia, como dice una de las leyes que conforma el cuerpo legal del Estado de Israel, cuando un juez tiene una laguna y no tiene jurisprudencia para emitir un fallo, entonces que se inspire en los libros de nuestros profetas, en la ley de nuestros profetas, en la ley, en los grandes conceptos jurídicos de nuestros profetas. Eso es el Estado de Israel para nosotros. ¿Cuál más es la pregunta que parte? ¿Cómo era? Esto es, ¿qué significa el religión judía y Estado de Israel si se acepta el uso de las armas para defender la tierra prometida? En los 10 mandamientos no dice no matarás, no asesinarás. Cito la ley judía. Si estás seguro 1000 por 1000, pero 1000 por 1000, no 100%, una seguridad como cuando ves cuando brilla el sol, que alguien viene a matarte, tienes absolutamente todo el derecho de defenderte. Tratado de Sanedrín. Tienes todo el derecho de defenderte. ¿Cómo? Así es, el que viene a matarte, madrúgalo, pero cuidado que ahí se afirma de una manera, tienes que estar seguro sin la más mínima dudas. Muchas veces me preguntan, sí, Israel, Estado agresor y esto y lo otro. Cuidado, no todo en Israel es un jardín de rosas. Yo no vengo a decir que Israel está todo perfecto y que nosotros somos los buenos y que los otros son los malos. No. Yo lo único que objetivamente puedo decir es lo siguiente. En la historia del Estado de Israel, en los últimos tiempos, hace, no sé, 20 años, más o menos, corrígeme si la memoria me falla, hubo en Israel un movimiento enorme que se llama Shalom Achshav, paz ahora, paz ahora. Cuando Rabín y Pérez estuvieron juntos en la plaza, pocas veces cantaba Rabín, esa vez lo hicieron cantar. ¿Qué cantó? El canto a la paz. Shir la Shalom cantó. Había como nunca en Tel Aviv, no sé, 100.000, 150.000 personas. Eso para Israel es muchísimo. Salió de ahí y un judío lo mató. Pero estaban todos los de Shalom Achshav, 200.000 personas, no sé.
que el lado palestino quisiera ver ese movimiento por la paz. Anwar al-Sadat hizo una cosa enorme, dio una lección de cómo se hace la paz. Cuidado, que él antes hizo una jugada que fue atacar a Israel en el día más sagrado del año, en la guerra de Yom Kippur, terrible lo que hizo, fue un luchador, él sabía lo que era la guerra, derramó mucha sangre judía, digamos las cosas con objetividad, pero un buen día quería que le devuelvan el Sinai, quería tener, porque Israel lo que estaba ocupando el Sinai, qué sé yo, quería volver a darle una chance a Egipto. Pero no se quedó con una mera cuestión política, un mero jueguito político en la época de la Guerra Fría. Dijo, yo voy a Israel. Yo quiero ir, yo voy a Israel. Y fue a Israel. Y se fue a la Knesset, al Parlamento de Israel. Y dijo, nosotros tenemos muchas diferencias, pero hay una cosa, guerras, nunca más. No more war. Guerras, no, las vamos a dirimir las diferencias como sea. Él demostró ser mucho mejor comerciante que los israelíes. Tenían ahí, ¿cómo se llamaba? Había un lugar con hoteles que ya se estaban construyendo. Yamit era. Yamit. Una franjita le pedían a Arao de Eilat para un polo turístico. Yo quiero todo. Y Israel se lo devolvió. La actitud le costó la vida. La actitud le costó la vida. Va a haber paz. El día que en el mismo momento, concomitantemente, hayan realmente dialoguistas, gente que le dé un tributo al diálogo como es, no quiero decir cómo fue, Shalom Achshav, y como fue Sadat, que dio su vida por la paz. Su vida por la paz, indudablemente. Bueno, hubo factores que lamentablemente siguieron con cizañas a lo que fuere, pero para hacer la paz hay que ser muy valiente. Bueno, no sé si quieren que sigamos con las preguntas o terminamos. Hay un par más de preguntas. Una en relación con lo que comenzó diciendo el rabino Skorka sobre tirar los muros. De acuerdo a esa tesis, ¿cómo explica el muro actual entre Jerusalén y Belén? La cosa es muy simple. Es muy fácil dejarse llevar por cuestiones propagandísticas. Es muy fácil estar sentado en Buenos Aires y dictarle moral a los que están en Israel. Pero cuando estás y te subís a un colectivo y tenés que mirar si no hay un paquete sospechoso, cuando caminás y tenés que mirar quién camina detrás, acuérdense cuando constantemente habían atentados todos los días en Jerusalén y en Israel. Es muy fácil estar sentado aquí y decir ¿qué? Vienen a tu casa constantemente y te están profanando la casa, matándote tus seres queridos. ¿No vas a poner cerradura buena? ¿No vas a poner doble puerta? Me duele realmente ver con gran dolor y a veces de una manera muy dolorosa, con expresiones muy dolorosas, cómo familias palestinas sufren de ese muro, porque hay que pasar controles y esto y lo otro. Pero frente a la realidad, hablemos con humildad. Todos los días fíjense una cosa muy simple, cómo bajaron los atentados. ¿Cómo bajaron los atentados? Gracias a ese muro. Casi a cero.
Y por favor, es una vergüenza. Me alegré cuando se tiró abajo el muro de Berlín y hablé en el seminario rabínico con el entonces embajador Limmer y dije lo que dije a favor de todo esto. Pero esto es una medida de seguridad. ¿De qué estamos hablando? Es muy fácil sentarse y escribir artículos y decir el pueblo de Israel. No estoy diciendo que todo lo que hace el Estado de Israel es correcto. No estoy diciendo de que de un lado hay santos y que del otro todos son malos. De ninguna manera, de ninguna manera. Si nos dejasen con tranquilidad, sin que tengamos que hacer los muros, estoy convencido de la bondad de los palestinos. Hay que hacer todo un trabajo, porque muchos años de opresión, de odio, de guerras, de derramamientos de sangre, pero estoy convencido, porque hay muchos que realmente, estoy convencido, profesan el Islam, y hay toda una parte del amor del Islam para con respecto al otro, de consideración para con respecto al otro, que se llegaría a una paz. Pero cuidado, mientras tanto, eso es lo que generó el muro. ¿Quién fue Jesús para el judaísmo? Un profeta más, esto es de multiple choice, un profeta más, un judío común, un agitador político, un hermano en la fe, otras opciones. Para mí, Yo hablé. miren, en el judaísmo, cuando se interpretan las escrituras, se interpretan, escuchan ahí, a 4 niveles. A nivel literal, al nivel de la remes, de la insinuación, al nivel alegórico y a nivel esotérico. Es decir, tratar de comprender la persona de Jesús a nivel literal quizás no sería bien entendido, pero a cierto nivel de comprensión Jesús está cumpliendo para nuestra comprensión un rol mesiánico, que quizás no nos vamos a poner, tenemos que dialogar también sobre ese rol en la concepción cristiana de Jesús y la concepción judía. Así que si Jesús viene a buscar y a salvar a la parte cuantitativamente más importante de Israel, dice que Israel va a ser como las estrellas del cielo, y los judíos somos en total 14 millones, es decir, que la parte grande de Israel es la casa de Israel más los gentiles que se agregan, que son las 3 partes del pueblo de Israel, y Jesús es la persona o el enviado de Dios que viene a buscarla y a provocar, digamos, y bueno, a buscarla en primer momento y nosotros ahora tenemos que tratar de unirnos en esa comprensión, cada una por el momento en el camino que fue llamado, así dice San Pablo, cada uno se queda en el camino que fue llamado. En este momento hay 2 caminos y al final de la era de que estamos viviendo, cuando comience el fin de los días, entonces va a haber un solo camino para todo Israel. Que no entremos en ese tema, quizás el próximo libro. La última pregunta por usted. La última. Rabino Skorka, ¿qué otras experiencias prácticas de diálogo interreligioso conoce o ha participado a nivel nacional, regional e internacional, como el ejemplo que dio de dar clase un rabino en sede católica y a la inversa? Experiencias de diálogo religioso, para mí las actitudes de... Nosotros, yo diría, somos un homo religioso. O sea, todo lo que hacemos es religioso. A nivel nacional e internacional, ¿hay focolarinos acá? Sí. Y bueno, muchos encuentros que tuve con los focolarinos fueron realmente de una profundidad muy religiosa, muy espiritual, muy espiritual. Otras actividades, rezar por la paz en Medio Oriente. Hace unos meses salieron unas fotos, no sé, en algunos sitios de la red, sí, de la red de internet, no sé exactamente cuál, pero hay una foto muy linda
que se ve como estoy abrazado con Omar Abud y que se hizo una catedral justamente, y charlando con Bergoglio. Y con un compromiso realmente. Una de las veces que me vi que hicimos algo con el cardenal fue todos los cultos, rezar por la paz antes, en los días previos a la guerra con Irak, allí en el 2000 creo que fue, en Plaza de Mayo, estuvimos rezando por la paz, delante de mucha gente, muchísimas actividades, pero eso de los focolarinos fue distintos encuentros que tuvimos muy especiales realmente, en el seminario rabínico, en Roma, lamentablemente cuando fueron la reunión de diálogo de los católicos con judíos en Jerusalén no pude asistir, pero 2 veces estuve en Roma junto con ellos y fue muy interesante, muy rico, muy rico. Se puede dar muchísimos ejemplos, pero bueno, la hora ya es avanzada. Bien. Para cerrar el acto, la Mesa de Diálogo Interreligioso quiere agradecer especialmente a estas 2 personas ilustres que nos han acompañado, Oscar, y entregarles una plaqueta a cada uno, así que una focolarina puede venir a entregarla al rabino Skorka, y Jorge, el presidente de la mesa, al padre Espequial. Leonor, ¿dónde anda Leonor? Y ahí está Leonor. ¿Dónde está Leonor? Bueno, no. ¿Cuál? Sí, este es Juan. Al rabino. Se complica. ¿Dónde está la...?